Bienvenidos al primer especial del podcast Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta. Alberto Tricarico y Priscila Cano reflexionan sobre la narrativa del escritor argentino Jorge Luis Borges. En este episodio abordaremos la visión del mundo en Borges. Dormir, según se sabe, es el más secreto de nuestros actos. Le dedicamos una tercera parte de la vida y no lo comprendemos. Para algunos no es otra cosa que un eclipse de la vigilia. Para otros, un estado más complejo que abarca un tiempo el ayer, el ahora y el mañana. Para otros, una no interrumpida serie de sueños. Wow. Bueno, este es un fragmento de La señora mayor, cuento que integra el módulo del informe de Brody de 1970 el anteúltimo libro de cuentos de Borges, ya ciego y viejo. Y con esto damos pie al último programa de estos 4 especiales, de estos 4 capítulos que hacen el especial de Borges de los temas de la literatura, junto a Priscila Cano, para hablar hoy de la visión del mundo en la obra de Borges. Es decir, cuáles son algunas puntas filosóficas. Nos vamos a ocupar básicamente de 2, del tema del infinito y el tema del destino, con todas sus vueltas y las puertas que van a abrir, tanto el infinito como el destino. Van a quedar un montón de otras para que el oyente, televidente, abra por su cuenta, y otras que se abrirán en el futuro, como toda buena obra de arte que nunca se termina de analizar. ¿Cómo andás, Pri? Muy bien. Bueno, muy contenta de haber llegado al cuarto episodio. Haber llegado, ¿no? Viva. Haber llegado bien. Se pasó volando, la verdad. Y bueno, decías, ¿no?, que uno de los temas que vamos a hablar es el infinito. Y me gusta ese fragmento que elegiste, porque nos dice, bueno, no comprendemos algo que nos pasamos gran parte de nuestra vida haciendo, ¿no? Claro. Que es el sueño. Y creo que el tema del infinito y la recurrencia al infinito, creo que tiene que ver con esa imposibilidad de comprender, ¿no? Uh-huh. que tenemos los seres humanos por ser limitados, por supuesto. Bueno, voy a ir haciendo un recorrido del tema del infinito en distintos cuentos. Por empezar, el Aleph, ¿no?, o el Aleph, como se dice, Sí. que es un cuento del año 49, y donde el personaje, ¿no?, Borges, recibe el comentario de un conocido de que ese conocido en el sótano de su casa tiene un Aleph, ¿no? Tiene un punto por donde se puede ver todo el universo, todo lo que ocurre en el universo de manera simultánea, ¿no?, y desde distintos ángulos. Uh-huh. Y una de las cosas que uno ve, ¿no?, cuando mira por ese punto que está en el sótano de este hombre, De la calle Garay. de la calle Garay. Está en Buenos Aires el Aleph. Eso es Claro, interesante. bueno, hay una anécdota que cuenta Borges, que una vez un periodista le preguntó si existía el Aleph realmente. ¿Por qué? Porque justamente en el cuento nombra una calle real. Claro. ¿No? Entonces, Claro. y dice Borges que se sintió muy tentado a decirle que sí, ¿no? Claro. Pero al final no lo hizo, por suerte. Claro. En el Aleph, una de las cosas que uno puede ver es la Tierra, ¿no?, la Tierra completa, y ahí el Aleph también, ¿no? Entonces uno ve como en una serie de espejos, ¿no? Y esto nos conduce a una idea de infinito, ¿no?, donde se puede ver por el Aleph la Tierra, en la Tierra el Aleph, y así sucesivamente. Y además está también presente la idea del infinito de simultaneidad, porque uno a través de ese puntito puede ver todo simultáneamente Claro. en el universo, ¿no? Y esto lleva a un desafío, que es cómo transmitir con el lenguaje, que es sucesivo, algo que es simultáneo, Claro. ¿no? Lo mismo pasa con el tiempo, que es sucesivo. Y cuando Borges nos habla acerca de un tiempo infinito, ¿no?, esto lo hace en El jardín de senderos que se bifurcan, lo plantea como un tiempo simultáneo, ¿no? Me gusta mucho la forma en que lo describe. Dice: a diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esta trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo, Priscila, en un tiempo estoy acá hablando con vos, ¿no? Uh-huh. Pero en otro tiempo, esta mañana perdí el colectivo, no pude llegar todavía.
y en otro tiempo yo no existo. Claro. ¿No? Están todas esas posibilidades simultáneamente. Ujú. Esa idea me interesa mucho. Y después, otro cuento, ¿no? que quería traer a colación, en donde se plantea muy claramente el tema del infinito, es la Biblioteca de Babel, ¿no? Porque se trata de una biblioteca infinita que se vuelve incomprensible, ¿no? El orden que tiene esa biblioteca es incomprensible para los bibliotecarios, y aún así están afanados en conocer, en entender su orden, ¿no? Claro. Y yo creo que Borges nos plantea mucho esto, ¿no? Que es la imposibilidad que tenemos de comprender algo que es infinito, ¿no? Y por lo tanto es inabarcable. Y los bibliotecarios están constantemente buscando un catálogo de catálogos, ¿no? Que les ordene ese universo, un libro total, ¿no? Que dé cuenta de cuál es ese orden. Hay un orden, pero por nuestra condición de humanos no podemos acceder a él. Sabemos Sí. que como el guerrero que entra a Ravenna en Historia Guerrero de la Cautiva, vemos en esas inscripciones romanas algo que una maquinaria inteligente que nos supera, que la entendemos como eterna y fascinante, pero no la podríamos describir ni terminar de entender, por No. nuestra limitación humana, justamente. Claro, bueno, y ese es el problema que tienen los bibliotecarios en esa biblioteca infinita, que en realidad son todos, ¿no? Son todas las Sí. personas. Es como una alegoría del universo. Es el universo, claro. Y me gusta pensar que cada libro en esos anaqueles de la biblioteca es un pequeño Aleph, ¿no? Donde también puedes mirar otros mundos, ¿no? A través de los Claro. libros. Cada libro es una posibilidad de un mundo. Ujú, exactamente. Y es difícil buscar en cada libro, también en el contenido de cada libro, el sentido, ¿no? en esta biblioteca. Y como es una biblioteca infinita, digamos, ahí está todo lo que se puede escribir, todas las combinaciones posibles, todos los conocimientos, todas las argumentaciones y sus refutaciones, ¿no? Pero no lo podemos comprender. Y les cuento un fragmento de este cuento. Dice: la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Y a mí esto me hace pensar mucho en la cabeza de Funes el Memorioso, ¿no? Que tiene una memoria infinita, ¿no? Que tiene toda la información que alguna vez ha registrado, pero que no la puede comprender. No la puede procesar, no la puede No trabajar. la puede procesar, exactamente. Si su memoria es infinita, nunca se interrumpe, nunca olvida, por lo tanto no puede hacer abstracciones, ¿no? Claro. Puede olvidar rasgos particulares para generar conceptos, ¿no? Es increíble cómo Borges plantea esta idea de la limitación humana, que a la vez es una santificación prácticamente, porque por un lado hay un orden tan complejo que el ser humano nunca va a poder terminar de descifrar completamente por su limitación, porque es corto, pero por otro lado, el que conoce todo, que es Funes, por ejemplo, o esa biblioteca, es demasiado poco humana Ujú. para poder pensar y tratar de entender eso indescifrable que es el universo. Es decir, ¿en qué medida pone lo humano respecto a aquello que, por un lado, es indescifrable, entonces nosotros somos enanos, y nosotros somos gigantes justamente porque olvidamos y porque no podemos aprender un idioma en una tarde, como Funes, somos más humanos y somos mejores porque podemos pensar. Porque la idea es pensar, es tratar de llegar a esa explicación que está en esa otra orilla, en ese otro mundo, en ese otro lado de la muerte quizá, pero que en este lado de la vida no la vamos a poder resolver. Y aún así dejamos la vida todos los días para tratar de entender algo que por enanos no vamos a poder entender. Me parece fascinante. Bueno, ya el hecho de que podamos concebir la idea de algo infinito siendo seres finitos, Claro. ya es bastante mérito, digamos, Sí, totalmente. para nosotros. Totalmente. Bueno, y después, ¿qué más? Que tenías algo más o algunos cuentos más al respecto del infinito. Tenía algo más que sucede acá en la biblioteca de Babel, Dale. que es una parte que a mí me estremece, ¿no? cuando la leo, porque dice que, bueno, en la biblioteca hay muchos lenguajes, ¿no? Y algunos pueden sonar como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, la palabra biblioteca, nosotros el significado que le damos es el de biblioteca, ¿no? Ajá. Pero hay lenguajes donde pueden sonar las palabras como en español, pero el significado es otro. Entonces, en otro lenguaje,
biblioteca significa pan o pirámide, ¿no? Y en esa confusión, el narrador nos dice, ¿tú qué me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? ¿No? Es como que nos hace pensar, bueno, yo estoy leyendo un cuento en español, ¿o no? Claro, bueno, lo que hablamos en la entrega anterior del policial acerca de cómo autoconscientemente pone a interrogarse, interroga, desafía al lector como lector. Sí. Bueno, sí. acá es esto también. Porque eso lo creo que es una de las riquezas que tiene, que es que no da una respuesta única o una consigna al lector. Esto se ve claramente en El Sur, ¿no? Donde te cuenta la historia de alguien que sale del hospital y va a la estancia, y al mismo tiempo te cuenta la historia de alguien, de esa misma persona que no sale del hospital y que sueña que va a la estancia, y el narrador no resuelve si sueña o si sale, ¿no? del hospital. Creo que nos deja siempre con esas dudas, ¿no? Y plantea cómo, en el caso del tiempo infinito, el jardín de senderos que se bifurcan, muchas posibilidades simultáneas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del traidor y del héroe, se puede ser un traidor y se puede ser un héroe, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, el tema de los sueños, ¿no? Las ruinas circulares, Claro. o tanto esto que leía yo de la señora mayor, como el sueño también es como una forma de infinito. Si a mí me están soñando y yo soy soñado y yo sueño a otro, y bueno, es toda una cadena de sueños que nunca se termina y que detrás de Dios la trama empieza, digamos, cómo encontrar ese origen, que ya de por sí es difícil entender el diagrama del universo, entender el Aleph es difícil, ni hablar, poder entender toda esa cadena de sueños, dónde termina, cuál es el primero. Claro, Pero tiene que haber un primero. Pero tiene que haber un primero. Eso Borges lo dice, porque si no, no lo enumeraría. Tiene que haber un número uno. El tema es quién lo puede determinar, claro, quién lo puede determinar y quién. Y si la palabra infinito no la usamos para lo que no podemos determinar también. Uh-huh. Es decir, porque por ahí hay una cantidad finita de libros, aún en la biblioteca de Babel, pero como no la podemos determinar, porque no podemos llegar a contarlos, a analizarlos, a catalogarlos, claro, no te alcanza la vida ni la vida del mundo, uh-huh, entonces usamos la palabra infinito o reflexionamos sobre la idea de infinito. A mí me pasa mucho con el tema del sueño, ¿no? Por eso empecé con este fragmento de la señora mayor y me fascina todos los, tanto en su poética como en su narrativa, el tema del sueño en Borges y las ruinas circulares, básicamente, que muy bien ha analizado mi amigo Renzo Acosta, que en paz descanse, y que siempre, que era un cuento que le fascinaba por esta cuestión de que de alguna manera es como uno llega a un momento de que se da cuenta que no es una persona, que es producto de un sueño de otro. Y que eso que está creando, que está tratando de soñar, que está tratando de realizar en otro, es algo que uno está potencialmente imaginando que puede llegar a ser, porque en realidad lo está soñando o lo está tratando de soñar. Y a ese otro también lo soñaron. Entonces el infinito es de alguna manera una forma de declararse impotentes, sí, ante la posibilidad de contar, claro, esa finitud. Es admitir que uno por ahí no puede comprenderlo. Claro. No puede comprender el orden, si es que hay un orden. Así que bueno, me parece que nos hace eso, Borges, ¿no? Caminar por bordes, por el sueño y la vigilia, no sé, por la necesidad y el azar, ¿no? Que es algo seguramente, sí, que vas a abordar en la lotería de Babilonia. Y bueno. Sí. Bueno, pasamos entonces al tema del destino. Dale. Bueno, hay varios cuentos que podríamos elegir unos 30 cuentos, pero bueno, agarré 4 o 5. Uno es el sur, porque el sur nos sirve también como síntesis de los primeros 2 programas, por esto que dice Piglia, los 2 linajes, el linaje de la madre y del padre, del coraje y la biblioteca, y el sur une esos 2 linajes, ¿no? Aunque con un personaje que viene del linaje del padre, ¿no? Que es un bibliotecario, que es Borges, que es más un alter ego de Borges, pero que quiere ser esa otra cosa, declaradamente quiere ser esa otra. No quiere morir en el hospital por esa enfermedad, no quiere morir postrado, impotente en un hospital, sino que quiere morir en la llanura, en un duelo a cuchillo, digamos. Que aparte, lo del duelo a cuchillo tiene que ver con toda una serie de otros relatos
también del informe de Brody, donde está la señora mayor, en donde aparece el tema del destino, el encuentro, Muraña, Juan Muraña, etc. La intrusa. Y el cuchillo es, si bien es un artefacto, una extensión de la mano, un artefacto en el sentido de que tiene un filo especial que te puede matar, cosa que la mano o el dedo no podría, no es un arma de fuego, es como que requiere de una habilidad humana que va más allá de disparar un gatillo, digamos, y tener la suerte de embocar justo en la mitad de la frente. Un arma que se puede capaz que manejar desde otro lugar. Claro, ¿no? que se puede manejar como una botonera de otro lugar. Claro. Hay un cuerpo a cuerpo, hay un exponer el cuerpo, como decíamos de Masunzi, del padre de Masunzi antes. Bueno, el primero entonces es el Sur, que es este hombre que, bueno, supongo que la mayoría de nuestros televidentes lo conocen, este hombre Dalman, que nieto de un pastor, que tiene una vida, que llega a Buenos Aires en 1939, que empieza a trabajar como bibliotecario, que no llega a Buenos Aires en 1939, se desarrolla de alguna manera el cuento. En 1871 llegó su abuelo y él en 1939 está fascinado como bibliotecario por un nuevo ejemplar, una nueva edición de Las Mil y Una Noches que por apuro, por ansiedad, se golpea la cabeza y termina en un hospital. Y en ese hospital tiene, ahí es donde se abre fantásticamente el cuento y no sabemos si todo lo que sigue después sucede como imaginación o sueño desde el hospital, o si verdaderamente, como nos dice físicamente el cuento, él sale del hospital y como lo mandan a hacer un reposo en un lugar retirado, se acuerda de unos campos que viene postergando ir a visitar en el sur que heredó de su madre, ¿no? El padre de la biblioteca, la madre, la familia de su madre, y se va al sur. Y va al sur como quien va al pasado. Y en Borges el sur es el pasado, digamos. En Borges la madre es el pasado, en Borges el coraje es el pasado, y la historia argentina es en definitiva eso. Entonces se encuentra en el sur con se encuentra ante esta posibilidad, se va al sur y por un entrevero, por una matonería de alguien en un lugar que no debió ser el lugar donde llegó, porque el tren tuvo que parar un tiempo atrás, un tramo más atrás, porque hubo un problema con la estación, entonces terminó en una fonda que no era la que tenía que terminar. Es decir, toda una serie de jugarretas del destino, precisamente, que es el tema que estamos tratando, se le presenta la posibilidad de pelear. Uh-huh. Y él trata de evadirla porque viene no por cobarde, sino porque viene como con la ilusión de encontrarse con ese pasado. Y en un momento el dueño de la pulpería, el dueño del bar, le dice: señor Dalman, no le dé bolillas, son unos muchachotes que... Y cuando nombran claro, el apellido, nombran su pasado, nombran su sangre, su herencia, su padre, su abuelo, su religión, su todo. Esto... Lo conversamos ayer o antes de ayer, fuera de aire, y yo te decía que es un cuento más, si bien Piglia dice que es una síntesis, es más de la biblioteca y todo, porque justamente al que nombras es al padre. Nombran al bibliotecario, nombran al culto, nombran a Dalman, ¿no? Claro. No nombran a la madre, que es quien le heredó esos campos, de alguna manera. Pero él se siente ofendido y dice, bueno, ahora tengo que pelear. Y encima alguien, otra vez el destino, le tira un cuchillo como para que se defienda, porque está desarmado. Y bueno, y él va a morir contento, porque puede elegir su propia muerte. No es la muerte a la que estaba condenado un bibliotecario, que es morir en un hospital, penosamente, a los 40, a los 50, a los 60, a los 90 o a los 100, pero penosamente, que no es lo mismo que morir en la llanura, como un valiente, con un cuchillo atravesado en el abdomen, digamos. No es lo mismo. Pero hay toda una serie de marcas con respecto a esta cuestión del destino. Hace 2 semanas, para hacer un repaso así antes de ir a la Lotería de Babilonia, hace 2 semanas hablamos del famoso dictum de Tadeo Isidore Cruz, cuando dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Bueno, esta frase que es maravillosa, como aquella que dice: ningún destino es mejor que otro, hacia el final del cuento. Es decir, que hay un tema de preocupación en el destino y hay una idea en Borges de que no necesariamente estamos precisa y decididamente destinados a algo, pero sí tenemos un abanico de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando nos damos cuenta
de que tenemos que hablar de Borges, ese es nuestro destino, digamos. No es que nosotros tenemos un destino literalmente guionado, como si fuera una película, donde tenemos que transitar exactamente por determinados lugares, conocer a determinadas personas, decir o escribir o pensar. No es tan exacto la concepción, ni tan infantil la concepción del destino de Borges, sino una idea que tiene que ver con encontrarse a sí mismo, porque hay un sí mismo que tiene que ver con una tradición, que tiene que ver con un orden anterior que no entendemos, que viene del padre, que viene del apellido, que viene de la herencia, que viene de la sangre, que viene de esto que él describe hermosamente en lo que llama la cultura occidental, y que nos da un margen para que dentro de ese margen, dentro de esa proporción de ese margen, nosotros podamos acatar o no ese destino. No hay dos posibilidades. Es un poco lo que brutalmente decía San Martín, serás lo que debes hacer o no serás nada. Claro. Es eso, digamos. O sea, podés llegar a hacer esto. Y si vos lo trabajás, y si vos te empeñás, y si vos te decidís, y si vos le pones todo de vos, podés ser muy bueno en esto. En otra cosa no vas a ser bueno. Hacé lo que quieras. Vos elegís. Vos elegís. Vos elegís si elegís tu destino o elegís ningún destino. No es que uno puede elegir cualquier destino. Claro. Hay un solo destino. Y yendo a la Lotería de Babilonia, que es el último cuento, así más allá de después nombrar a 2 o 3 más que quería... Bueno, antes de la Lotería de Babilonia, La Espera, a propósito de los policiales, lo nombré la semana pasada, la entrega pasada, a propósito del policial, La Espera es ese hombre que está esperando que lo vengan a matar. Es decir, que hizo una traición y sabe que el capo mafia, quien traicionó, lo va a venir a matar. Entonces se esconde para dilatar en el tiempo algo que va a suceder, digamos. Él atrasa los relojes para que eso pase lo más tarde posible. Pero él sabe que va a pasar, Borges sabe que va a pasar, nos dice que va a pasar, finalmente pasa, y nos da a entender que no tiene sentido atrasar los relojes si lo único que estamos haciendo es, mientras los atrasamos y mientras vivimos ese tiempo en el que se está atrasando, lo único que estamos pensando es cuándo van a venir, cuándo van a venir, cuándo van a venir. O sea, no tiene ningún sentido. No es que me tomo unas vacaciones y me da un changüí el asesino o el vengador y me dice, bueno, andate de vacaciones a Cancún, 2 meses, cuando volvés te mato. Entonces yo disfruto esos 2 meses tranquilo, sé que... Pero si yo estoy todo el tiempo pensando que puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de un rato, puede ser cuando me despierte, puede ser cuando esté durmiendo, verdaderamente ni siquiera tiene sentido esa espera. Bueno, vamos a la Lotería de Babilonia. La Lotería de Babilonia es un cuento fascinante de los primeros de los 40, de ficciones, en donde hay una especie de especulación de una sociedad secreta que creó el mundo a partir de una lotería, digamos, a partir de un bolillero que sorteaba pecados, castigos a esos pecados, premios, y toda la vida era, todo lo que acontecía en nuestra vida, se nos sugiere de diferentes maneras, era parte de un sorteo, parte de un azar, pero de un azar ordenado. ¿Qué quiere decir un azar ordenado? Un azar que había un bolillero y que te tocaba tal pena o te tocaba tal cosa. Claro, esa pena estaba prevista para Estaba alguien. prevista, es decir, cada cosa que nos pasa, por eso el destino, por eso lo trajimos a colación en el programa de hoy, cada cosa que nos pasa, la Lotería de Babilonia, a partir de esta sociedad secreta que la creó, ya lo tenía previsto, es decir, que es un poco lo que estaba previsto, como dice la última frase del traidor y el héroe, ¿no? Que esto también estaba previsto, esta idea de duplicidad, de que era el traidor pero que era el héroe. Es un simulacro, al mejor claro, estilo de los simuladores. Exactamente. Es como un simulacro, pero que no nos tenemos que dar cuenta que es un simulacro, o que nos damos cuenta cuando lo crean, porque todos vemos el bolillero, pero que después el bolillero se tiene que ir escondiendo, retirando, para que nosotros creamos que existe el azar, o Dios, o la naturaleza. Pero en realidad sigue estando ese bolillero. Claro. Es decir, sigue el mundo funcionando, nada más que de una manera como si fuera por piloto automático, ya no con un bolillero objetivo y con prendas o con castigos o con premios a determinadas personas por determinados valores o por determinados años o por lo que fuera, sino de una manera mucho más oculta. Y que el mundo puede ser que hoy siga siendo aquello que se originó en Babilonia con esa lotería. Esta idea, muy loca y muy simbólica también, porque cuanto más loca y cuanto más en un punto disparatada, en el mundo, en el universo, en la construcción narrativa de Borges se vuelve mucho más simbólica y mucho más interesante, nos da a pensar si
no estamos viviendo en ese mundo. Como decíamos siempre que a Borges le importa más la ficción que la realidad, pero que en definitiva esa ficción termina condicionando la realidad y esa ficción termina analizando mejor la realidad que un cuento realista de otro autor. Bueno, no estaremos viviendo, como hablábamos hace un rato, en la Biblioteca de Babel, también en la Lotería de Babilonia. Claro. ¿No estaremos viviendo en Tlön? No estaremos viviendo, claro, no es mucho... Esos mundos semi-inhabitables que plantea Borges, por su grado de delirio o de ficción o de libros imaginarios o de seres imaginarios, no son mucho más habitables que cierta literatura densa, moderna del siglo XX, esas novelas tediosas de 300 páginas nos hablan de realismos extremos y de mujeres que sufren y de hombres que no sé qué y de problemas sociales que todos conocemos y que todos padecemos, que no hace falta que la literatura nos lo cuente. No se vuelve mucho más habitable Tlön, aún entre el desconocimiento, que Madame Bovary, digamos, por más que Madame Bovary es una extraordinaria novela. Bueno, esto me da a pensar cada vez que leo sistemáticamente La Lotería de Babilonia, que me parece un cuento, cada vez que lo leo más disparatado que antes, pero cada vez me siento que cada cosa que me pasa, alguien la sorteó y me toca y me corresponde. Claro. Porque en definitiva, esto lo hablamos a partir de Junger el otro día cuando estábamos preparando estos especiales con Priscila, no desde una perspectiva conformista, pero sí hay una idea de bancarse lo que te toca en Borges. Borges se banca lo que toca. Mi padre, como mi abuela, murieron de tal cosa sin una sola queja, dice. Espero que yo tenga esa misma valentía cuando me toque morir. Es decir, que nos tocó esto, no nos podemos quejar, hay gente que le va peor, no es para tanto. No seamos tampoco tan llorones, ¿no? Bueno, es un poco la idea esta, me tocó esto. Es producto de una lotería, es una forma de decir, me corresponde, me lo merezco. Basta de, no, me merezco otra cosa de lo que me toca. Esta cosa, viste, llorona permanente, muy argentina, por otro lado, pero también muy, muy moderna, de que no, yo merezco esta otra cosa, yo ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué al otro le va mejor que a mí? ¿Por qué yo esto y el otro? Te tocó esto. Y algo podés hacer. Si encontrás tu propio destino, que va a ser distinto al de los demás, algo muy bueno podés hacer con eso que te tocó. No desprecies eso que te tocó, aunque haya sido sorteado hace 2.500 o 3.000 años en Babilonia. Qué único que es la manera en que hace esto que decías, que es ir de la ficción a lo real, porque empieza diciendo que en Babilonia las cosas son así. O sea, claro. Existe la lotería. Empezó siendo una lotería como las que nosotros conocemos. Es un documental, empieza como un documental, como claro, alguien que te está contando una verdad. Te cuenta la verdad que en Babilonia son así las cosas y que empezó siendo una lotería normal, después se empezaron a agregar castigos, no solo premios, y al final del relato alguien dice, pero capaz que no existe la sociedad secreta, la compañía. La compañía. ¿No? Es al revés, no parten desde lo real, claro. Desde nuestro mundo y empiezan a imaginar que hay algo que se llama la lotería. Es al revés. Al revés, ¿no? Exactamente. Empieza la lotería y después viene... Es que la realidad no afecta a la ficción, es la ficción la que afecta a la realidad. Esta es la concepción, o uno de los 3 o 4 puntos salientes de estos especiales que armamos y que ya tendríamos que ir cerrando por la hora, porque se está haciendo medio largo el último capítulo, pero creo que lo merece. Si sacamos 3, 4, 5 conclusiones, una es esa, que es ese afán de Borges por el mundo ficticio creado, por la invención, por el canto a la invención. Porque en definitiva es eso, es su destino. A él le tocó eso. A él le tocó ser, como dice en el otro, cuando se describe a sí mismo, ante él mismo más joven, he logrado escribir algunos buenos cuentos fantásticos. Es todo lo que logré, pero es lo que estaba destinado a hacer. No es ni poco ni mucho, porque ningún destino es mejor que otro. Exactamente. Nos quedamos con esa reflexión. Chau Pri, chau a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lectores ULP para ver todos nuestros contenidos relacionados a Borges y a otros autores. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.